Sí, me Tranquilo. da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muy buenos días. Te preguntaba si cansado porque pues las giras son intensas, son pesadas de un lado a otro. Anoche estabas en Jalisco, en Zapopan, en Lagos de Moreno, todas esas partes de Jalisco que también ya te las conoces, ya son 3 vueltas del país, ¿no? Sí, ya iniciamos la campaña, como se sabe. Iniciamos nosotros en Ciudad Juárez hace 9 días y hasta ayer hicimos 18 actos. Estuvimos en Chihuahua, Ciudad Juárez, en Cuauhtémoc. Estuvimos también en Nuevo León, en tres actos, Coahuila, toda la frontera de Tamaulipas, en Guanajuato, y ayer en efecto estuvimos en los Altos de Jalisco, en Lagos de Moreno, Tepatitlán, y terminamos en Zapopan. Y vamos muy bien, estamos bien y de buenas. Andrés Manuel, ¿sabes quiénes son las señoras y señores que aquí Sí, se cómo no. encuentran? Lo que representan para la economía de México, el 21% del Producto Interno Bruto, lo que representa y la importancia que tiene también en la relación bilateral México-Estados Unidos. Lo tienes bien claro. Sí, ya he estado en reuniones como esta en 2 ocasiones. Esta es la tercera, y la tercera es la vencida. La vencida. ¿Cuál es, Andrés Manuel, tu visión para el próximo sexenio, considerando el tema del Tratado de Libre Comercio, el punto en el que ahora sabemos todos cómo se encuentra, la reforma fiscal aprobada en Estados Unidos, la agenda de migración y seguridad, relaciones México-Estados Unidos? Pues tiene que buscarse una buena negociación del tratado. Nosotros estamos a favor de que se continúe con la relación comercial con Estados Unidos y con el Canadá. Queremos que haya una revisión de los acuerdos, pero que no se cancele el tratado. Estamos esperando los resultados. Tengo información que ya se han avanzado algunos acuerdos, ya se tienen algunos acuerdos. Sí. No se han dado a conocer por razones que desconozco. Debería de haber más información para que no nos vayan a sorprender con un acuerdo que no sea benéfico para el sector productivo del país y también para nuestros socios comerciales. Andrés Manuel. Nosotros, te aclaro, estamos esperando que se informe sobre cómo va la negociación y deseamos que se puedan firmar estos acuerdos después de la elección presidencial. Antes de que termine este año, ¿tú crees? Sí. Cuando dices que ojalá haya un buen acuerdo para todas las partes, ¿a qué te refieres? ¿Qué sería un buen acuerdo para ti? Que se mantenga abierta la posibilidad de hacer libre comercio entre los 3 países, que no haya aranceles para mercancías, productos que se estén fabricando en nuestro país, que no se cierre la economía estadounidense, que también se contemple en el tratado comercial lo relacionado
con el asunto migratorio y con los salarios de los trabajadores. Buscar en la medida de lo posible que se homologuen salarios, porque los salarios en nuestro país son muy bajos, son de los salarios más bajos del mundo y necesitamos que se fortalezca el mercado interno y esto pasa por mejorar los ingresos de los trabajadores. Sí es importante que haya maquilas, que estemos produciendo en México, pero no se puede estar pagando a los trabajadores de las maquilas 800 pesos a la semana. Eso no es justo. No es posible que un trabajador en México gane 10 veces menos que lo que gana un trabajador del otro lado de la frontera. Estos son temas que hay que tratar y fíjense lo que son las cosas. Tengo información que el presidente Donald Trump está planteando que mejoren los salarios de los trabajadores mexicanos. En eso coincidimos. ¿Y hay diferencias? Sí, desde luego. Pensamos que no es correcta la política de maltrato a nuestro país. No merece nuestro país, nuestro pueblo, un trato discriminatorio. La relación bilateral de México, del gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos, tiene que fincarse en el respeto mutuo y en la cooperación para el desarrollo. Lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos, pues no es lo deseable para una relación. Nosotros, a pesar de que tenemos diferencias con el presidente Peña, ahora que se pronunció pidiendo respeto en la relación bilateral, apoyamos ese pronunciamiento. Podemos tener diferencias, pero en estos casos es necesaria la unidad. Desde luego, tenemos que cuidar la relación con Estados Unidos porque es fundamental. Tenemos que buscar siempre una relación de amistad con el gobierno de Estados Unidos, una relación de amistad con el pueblo estadounidense y una relación fincada, insisto mucho, en la cooperación para el desarrollo, que se puedan resolver los problemas de migración, de inseguridad, de violencia, con desarrollo, con empleo, con bienestar, no con muros ni militarizando la frontera. Está demostrado que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Si crece la economía en nuestro país, si se generan empleos, si hay bienestar, van a ser menos las presiones migratorias y desde luego vamos a enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Andrés Manuel, el tema de la competitividad. Hablas de generar empleos, de mejores salarios. La pregunta es, ¿cómo? Impulsando el desarrollo. Una falla, entre otras muchas, de la actual política económica es que no se promueve el desarrollo. Los economistas que manejan lo relacionado con el desarrollo de México piensan que basta con mantener equilibrios
macroeconómicos y que el mercado por sí mismo va a lograr lo demás. Es decir, que va a haber inversiones, va a haber empleos y de esta manera va a haber crecimiento. Nosotros sostenemos que hace falta que el Estado promueva el desarrollo. ¿Cómo? Buscando que haya inversión conjunta entre el sector público y el sector privado, incluso con la participación también del sector social. ¿La hay o no la hay en México? No la hay. ¿Y lo que hay en la actualidad qué es entonces? Pues poca promoción al desarrollo y por lo mismo poco crecimiento. No hay que olvidar que llevamos 30 años con este modelo económico y en términos reales no ha habido crecimiento de la economía. De esto se habla muy poco. Hemos crecido a tasas del 2% anual en los últimos 30 años, pero si descontamos el aumento en la población, el resultado es cero crecimiento económico. México es de los países con menos crecimiento económico en el mundo y no ha sido así siempre. Nosotros, cuando nos preguntan cuál va a ser el modelo económico que vamos a adoptar, cuál va a ser la política económica que se va a llevar a cabo, yo hago referencia a lo que fue el modelo llamado de desarrollo estabilizador. Durante mucho tiempo, en los años 60, 70, México aplicó una política económica que le permitió crecer a tasas del 7% anual. Pero lo más interesante es que ese crecimiento se logró sin inflación, sin devaluaciones, sin aumento en la deuda pública. Se le conoció a ese modelo como el milagro mexicano. Podrán decir lo que quieran los actuales tecnócratas, pero en 30 años no se han tenido esos resultados. No ha habido crecimiento en la economía y ni siquiera ha habido estabilidad en variables macroeconómicas. Yo atribuyo, entre otras cosas, a que el Estado ha dejado de promover el desarrollo. Lo que nosotros proponemos es que aumente la inversión pública. Tenemos presupuesto suficiente. El presupuesto de este año es de 5.300.000.000.000, pero la mayor parte de ese presupuesto es gasto corriente, es pago de servicio de deuda, transferencias a estados y municipios y mucho gasto corriente. Solo el 8% del presupuesto total es inversión pública. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Reducir los gastos del gobierno para tener más inversión pública, utilizar esa inversión pública como capital semilla y convocar a la inversión privada para financiar el desarrollo. Proyectos productivos en todo el país. Andrés Manuel, cuando hablas de reducir los gastos del gobierno, ¿a qué te refieres concretamente? A que se gasta mucho en el gobierno, le cuesta mucho a la sociedad. ¿En qué? ¿En mantener salarios? el gobierno, en salarios y en gastos para mantener lujos de los altos funcionarios públicos. Hay
sueldos de altos funcionarios públicos que no se pagan en ningún país del mundo. Hay funcionarios públicos en nuestro país que ganan hasta 650,000 pesos mensuales. Ministros de la Corte, diputados, senadores, los altos funcionarios públicos ganan mucho. Como es un régimen caracterizado por la corrupción, para que los funcionarios públicos estén al servicio de lo que yo llamo, nada más que lo repito aquí porque es off the record, aquí no nos escucha, yo llamo la mafia del poder, pero ya no voy a hablar así. ¿Cómo vas a hablar ahora, Andrés Ahora, Manuel? pues los que se creen amos y señores de México, los que se dedican a saquear, a robar. Pero cuando dices ya no Políticos voy a hablar así. corruptos o traficantes de influencia. Andrés Manuel. Pero no puedo llamarles ya mafia de poder. Bueno, como ellos necesitan tener a su disposición al gobierno, pues tienen funcionarios a modo. Y para que un funcionario esté al servicio de los que se dedican a saquear, a robar, pues tienen que estar bien remunerados, bien pagados. Por eso esos sueldos tan elevados. Pero no solo son esos sueldos, son gastos, por ejemplo, para atención médica a esos altos funcionarios públicos. Este año se destinan 6,000 millones de pesos al pago de servicios médicos privados para altos funcionarios. Se hacen hasta cirugía plástica, hasta se estiran a costillas del erario. Todo eso se tiene que terminar. Vamos a hacer un gobierno austero. Vamos a que se termine el lujo en el gobierno. No sé si ustedes han visitado las oficinas, creo que sí, de los altos funcionarios públicos. Son muchos metros cuadrados de oficina. Una oficina de un funcionario puede ser esto. Entra uno y hasta el fondo está el escritorio. En otros países, las oficinas de los altos funcionarios públicos son cubículos. Nosotros gastamos mucho en este tipo de extravagancias. Tenemos, por ejemplo, un avión presidencial que no lo tiene ni el presidente Donald Trump. Dime una cosa, Andrés Manuel, ¿tú volarías entonces al vender ese avión si llegas a la presidencia en aerolíneas comerciales? Sí. ¿Te pasarías 3, 4 horas esperando a que salga No, es tu que avión? no es ese el problema. No, es que así es. No. A ver, ¿cómo no, entonces? pues yo viajo de esa manera. Sí, que pero recorro estás en campaña, no todo es lo el mismo. país. Imagínate que vas a Nueva York, a la Organización de las Naciones Unidas, y no llegas porque el avión se retrasó 3 horas o 4, Pues no llegué, y a veces 5. no llegué. No, Andrés Manuel. No. Pero en el caso de llegar a la presidencia, eres el representante de los mexicanos. No puede ser que el presidente no llegue a la Organización de las Naciones Unidas. Es pura fantochería ¿El qué? el utilizar los aviones, los helicópteros. ¿Es por seguridad también, no, Andrés no, Manuel? no. Sí, gracias. Para nada. ¿Sabes que el avión que compró Calderón para Peña costó 7,500 millones de pesos? Pues yo no voy a subir ese avión, no voy a ofender al pueblo de México. Imagínense un avión para 280 pasajeros, que en efecto no lo tiene ningún presidente, ningún primer ministro, ningún jefe de Estado en el mundo. Solo para guardar el avión tuvieron que ampliar el hangar, costó 1,000 millones de pesos. Claro que no costó eso. Eso fue lo que cobraron, porque
caro, 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 eso cuando mucho debió costar 500 millones. Más que no hubo licitación, fue asignación directa. Nada más en el hangar. Miren, hay estados del país en donde el gobierno federal no ha invertido 1,000 millones de pesos. Andrés Manuel, tengo En que cambio, hacer mi trabajo. Para guardar el avión, 1,000 millones. Tienen 54 jets privados, tienen 118 helicópteros. Hace poco, hace 4 meses, aquí muy cerca, en el Campo Marte, estaba el coordinador de los senadores y lo invitó el presidente Peña a un campo de golf. Y el coordinador de los senadores se trasladó en un helicóptero, en un Puma, al campo de golf. Eso no puede seguir sucediendo en nuestro país. Tiene que haber austeridad republicana y vamos a poner el ejemplo. Bien, ahora déjame hacer mi trabajo. Te tengo que hacer muchas preguntas, Andrés Manuel, ¿y sabes cuánto nos quedan? 20 minutos. ¿Me prometes que vas a ser breve y conciso? Sí. Yo no hablo de corrido, ofrezco disculpas. Ya lo sabemos, pero ¿cómo te explico? Hay muchas inquietudes, muchas. Y esta es una oportunidad bien importante para todos, para ellos, para ti, para que queden las cosas bien claras. Y sobre todo, pues hay muchas inquietudes. ¿No están quedando claras? Yo creo que sí. Sí, ¿no están quedando claras? Más claras. ¿De verdad alguien quiere mayor precisión? Más claras. Sí, más claras. Lo que necesitamos es agilidad. A ver, pero ya te dije, no hablo de corrido, o sea, Bueno, poco a poco. permíteme poco a hacerte poquito, muchas despacito. preguntas. Es que si no, no nos va a alcanzar el tiempo porque hay otros candidatos. Pues yo termino mi tiempo, no más. Sí, por eso vamos a apresurar un poco esto. En materia de seguridad y fortalecimiento del Estado de Derecho, ¿cómo propone combatir la corrupción y la impunidad? Aquí hay algo muy importante en lo que han insistido y ya he visto en las preguntas. Hay una gran inquietud por la certeza jurídica a la inversión, cómo garantizar la seguridad, combatir la corrupción, la informalidad. Aquí hay gente que invierte su dinero y pues que obviamente la idea de que la informalidad rebase con las inversiones no es algo que inspire confianza y certeza. ¿Cómo? Los cómo de esto, por favor. Sí, Andrés Manuel. miren, más allá de que estamos en procesos electorales, que hay campaña, yo quiero recordarles que goberné esta ciudad y que mantuve una muy buena relación con inversionistas nacionales y extranjeros y no hubo ningún problema y llegó la inversión extranjera como nunca a la ciudad y les pido que revisen los datos que hay sobre mi gestión al respecto. Nosotros vamos a ser respetuosos de la legalidad. Queremos, y por eso luchamos, que haya un auténtico Estado de Derecho en el país, que no hay Estado de Derecho. Lo que hay es un Estado de chueco, de cohecho. Entonces queremos que se respeten las leyes, que se respete la Constitución, que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. De modo que no debe ser motivo de inquietud el que se esté buscando un cambio en el país, porque va a ser para bien de todos y desde luego va a ser para bien del sector empresarial. No estamos nosotros en contra de los empresarios, de los comerciantes. Nosotros estamos en contra de la corrupción, de la riqueza mal habida, porque ese es el cáncer que está destruyendo a nuestro país.
Ese es el principal problema de México. De modo que van a haber garantías para la inversión, no se va a cometer ninguna arbitrariedad. Vamos a actuar siempre a partir del marco legal vigente. Les diría que ni siquiera, como es costumbre, vamos a iniciar el gobierno con reformas legales, porque el problema de México no son las leyes están bien hechas, no hay ninguna ley que diga que está permitido robar. El problema de nuestro país tiene que ver, repito, insisto, con la corrupción. No vamos nosotros a iniciar con reformas, muy pocas reformas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, vamos a terminar con fueros y privilegios y vamos a reformar el artículo 108 de la Constitución para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por corrupción. Porque en nuestro país no se puede juzgar al presidente en funciones por corrupción. En otros países están en la cárcel presidentes. En nuestro país está legalizada la corrupción para los niveles más altos de la administración pública, es decir, para proteger, para dar impunidad al presidente de la República. Entonces vamos a gobernar con el ejemplo, vamos a terminar con todos esos fueros, con todos esos privilegios, para que de esa manera haya un auténtico Estado de Derecho. ¿Cómo justifica la inclusión de Napoleón Gómez Urrutia y Néstora Salgado, acusada de secuestro en las listas de candidatos plurinominales de Morena al Senado? Estamos buscando la reconciliación en el país y nos estamos uniendo. Están participando en nuestro movimiento de todas las clases sociales, de todos los sectores económicos, les diría de todos los partidos, porque están participando militantes del PRI, del PAN, no se fraccionen las organizaciones sociales, que estén unidas y que haya también, desde luego, unidad de las organizaciones sociales, de los sindicatos con empresarios y conciliar. La política se inventó para eso, para evitar la confrontación. Se inventó para lograr resolver las diferencias mediante el diálogo. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Conciliar por qué con Napoleón Gómez Urrutia? ¿Conciliar por qué con Néstora Salgado? Porque
ellos han sido excluidos, fueron perseguidos. En el caso de Nestora, 2 años, 8 meses en la cárcel. Yo no creo que todos los dirigentes sociales que van a la cárcel sean culpables. Los héroes de nuestra patria, casi todos, fueron a la cárcel y son los padres de nuestra patria. Pero Fue a eran la circunstancias cárcel diferentes, Andrés Hidalgo, Manuel. fue a la cárcel Juárez, fue a la cárcel Madero. Entonces, no puede ¿Alguien quiere preguntar algo actuar, sobre esto? no puede descalificarse a nadie. Tenemos que ser respetuosos. No me gusta la palabra tolerante. Creo que todos tenemos que respetarnos. En el caso de Napoleón, está demostrado que no tiene ninguna acusación que se haya comprobado, no hay ningún juicio abierto en nuestro país. Pero tiene más de 12 años fuera de México, Andrés Manuel. Sí, le dio el gobierno de Canadá la ciudadanía, antes le dio asilo. Nosotros estamos cumpliendo con todo el procedimiento legal y no quiero hablar porque estoy en plan de conciliación, de amor y paz. Pero la gente no quiere quiero hablar escucharte, Andrés Manuel. de los adversarios de Napoleón, que tampoco son blancas palomas, porque esto no es de buenos y malos. No hay que ver las cosas de esa manera, no hay que hacer maniqueos, hay que ver las cosas como se presentan y tener un criterio más amplio. No apostar a polarizar, buscar entendernos respetando la legalidad. Gracias. Y buscando la conciliación. ¿Napoleón te ha apoyado en tu campaña? No, no lo conozco, No, nunca bueno, lo he pero- visto. ¿Y por qué sin conocerlo Habla- lo tienes como senador? Porque fue víctima, según nuestro punto de vista y respeto a quienes opinan distintos, fue víctima de persecución y en este país se tienen que garantizar las libertades, se tiene que garantizar el derecho a disentir. Todos tenemos derecho a participar y no se debe de utilizar el aparato del Estado para perseguir a nadie. Andrés Manuel, más preguntas. Y esta, pues, es una clásica que no podía faltar. ¿Qué certeza le puede dar en su gobierno a una compañía extranjera que lícitamente invirtió su dinero para el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que ahora pretende cancelar? Que van a tener garantizados sus bonos, que no van a padecer porque va a existir siempre el aval del gobierno federal. Yo quiero nada más que se entienda que no por mantener la certidumbre en lo financiero, en las inversiones, vamos todos a convertirnos en cómplices de la corrupción. Lo que estamos planteando en el caso del aeropuerto es que haya transparencia, que se conozca todo lo relacionado con los contratos. Es una inversión de más de 300,000 millones de pesos. ¿Y por qué cambiarlo de lugar? ¿Por qué insistes en Santa Porque- Lucía? ¿Por qué no hay donde ya se le ha invertido tanto? No se ha invertido tanto, se ha comprometido dinero y se sigue comprometiendo a futuro. Les explico. Decidieron hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco. Es el lugar más inapropiado. Se puede hacer un aeropuerto en medio del Océano Pacífico o del Atlántico, además que cuesta mucho.
Pues es lo que decidieron aquí, hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco, donde no hay tierra firme. Pero hay si alguna cimientos. vez a 50 metros de profundidad. Entonces hay que rellenar. Están acabando con todos los cerros de la región, solo para rellenar. Y hay un problema serio de hundimientos. Hay estudios del Instituto de Ingeniería de la UNAM que así lo demuestran. Hay hundimientos hasta de 1 metro por año en esa zona. Si ustedes van a Texcoco, que sería muy bueno que visitaran Texcoco, es un pueblo con mucha tradición histórica, cultural, en el camino van a encontrar que la carretera está completamente hundida, constantemente se está hundiendo. Es la zona menos apropiada. Y cuando se termine ese aeropuerto, estamos hablando del 2024, según el proyecto, se tendrían que cerrar 2 aeropuertos por interferencia aérea. Se tendría que cerrar el actual aeropuerto. Acabo de hablar de que en ese aeropuerto ampliaron el hangar presidencial y costó 1,000 millones. En ese aeropuerto hace 8 años se hizo la Terminal 2, costó 10,000 millones. Todo eso, toda esa inversión se iría a la basura y se tendría también que cerrar el aeropuerto militar de Santa Lucía. Esto resulta pues un absurdo. ¿Cómo hacer 2 pistas y vamos a cerrar 2 aeropuertos con 3 pistas? ¿Qué es lo que nosotros proponemos? En el aeropuerto militar de Santa Lucía hay 3,000 hectáreas. Eso no lo sabe la mayoría de los ciudadanos. El aeropuerto actual tiene 600 hectáreas, tiene 2 pistas. El aeropuerto de Santa Lucía tiene 3,000 hectáreas, 1 pista. Tierra firme. Lo que proponemos es hacer 2 pistas en el aeropuerto de Santa Lucía y resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto. No nos costarían 300,000 millones, cuando mucho 50,000 millones de pesos, con su terminal, conectando el actual aeropuerto con Santa Lucía. Son 38 kilómetros, con una vía confinada. ¿Cómo funciona en cualquier otro país, en cualquier otra ciudad del mundo? Ahorraríamos 250,000 millones de pesos. Entonces, eso es lo que estamos planteando. ¿Cómo? Vamos a ver, cerramos los ojos, firmamos en blanco, porque si no, nos van a acusar de estar creando incertidumbre. No va a haber ningún problema porque vamos a actuar de conformidad con la ley, vamos a revisar los contratos. No quiero hablar más sobre el tema, ustedes pueden informarse cuáles son las compañías contratistas que están trabajando en el aeropuerto, cómo están haciendo las contrataciones, y lo único que tenemos que pensar todos como ciudadanos es que se tiene que cuidar el presupuesto público, que es dinero de todos, que no podemos, repito, ser cómplices de corrupción. Y esto no es un asunto de que si van a votar o no van a votar. Yo no lucho por cargos, yo lucho por ideales, yo lucho por principios. Y siempre voy a actuar de acuerdo a lo que considere bueno para el país, para la nación. No es que para que no
tengamos ningún problema, adelante, vamos a firmar. Que siga el show, que siga la corrupción. No, nosotros vamos a acabar con la corrupción. Ese es un compromiso. ¿Cómo, y Andrés se va Manuel? a terminar con la corrupción. Hay una inercia. Con el ejemplo. Hay una pero con el ejemplo, ¿cómo Sí. cuando sabemos que mucha de la gente que trabaja en el gobierno en cualquier parte del país, pues está involucrada a través de años con la delincuencia organizada? La corrupción no se da de abajo hacia arriba. El pueblo de México es un pueblo honesto. En el pueblo de México hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. La corrupción se da de arriba para abajo. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales también. Si se da el buen ejemplo arriba, va a haber orden, va a haber honestidad. Una vez le preguntaron a una alta autoridad que sí qué opinaba de la corrupción y contestó que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Y en abono a esa persona, así piensan otros, nada más que no lo dicen. Este lo soltó porque es muy franco. ¿Quién era este Andrés Manuel? El formalmente más importante de México, el que detenta el poder en el país. Bueno, pero se puede acabar con la corrupción. Y también, porque abundan los cuestionamientos acerca de los cómo. El principal cómo es que el presidente sea honesto. De eso depende, de que haya la voluntad para no permitir la corrupción. Nosotros vamos a acabar con la corrupción. Si me dicen, a ver, usted no habla de corrido, pero dígalo así, rápido, rápido, ¿cuál es el plan que tienen? ¿Qué ofrecen? ¿Qué es lo que van a hacer? Acabar con la corrupción. Ese es el plan. Y lo vamos a lograr. Y les invito a eso, a que hagamos ese acuerdo entre todos, gobierno y ciudadanos, sociedad y gobierno, todos, a poner por delante la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno. Y ahí está la clave para lograr el renacimiento del país. Está demostrado que en los países donde no hay corrupción, no hay pobreza, no hay inseguridad, no hay violencia. Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda, no tienen corrupción y no hay pobreza y no hay inseguridad. En esos países donde no hay corrupción, la clase mayoritaria es la clase media. Nuestro país, desgraciadamente, por la corrupción, la clase mayoritaria es la clase pobre. Pero Nosotros tampoco tenemos que acabar con ese cáncer que es la corrupción. Y si acabamos con la corrupción, no vamos a requerir de aumentar impuestos. el narcotráfico. Tiene que ver mucho también con la corrupción. ¿Por eso? Porque Esos se países venden que las mencionaste plazas, no tienen narcotráfico. se venden las plazas por los políticos corruptos. No hay frontera entre delincuencia y autoridad por la corrupción. Tenemos que tener un verdadero Estado de Derecho, acabar con la corrupción, que es, repito, insisto, el principal problema del país. No le anden buscando por otro lado y no estén pensando que la corrupción es únicamente la mordida
problema principal son las tarascadas. Aquí me llevaría toda la mañana hablándoles de negocios que se hacen al amparo del poder público, de políticos y traficantes de influencia. Les puedo hasta probar que los negocios más jugosos del mundo, los más lucrativos, se hacen en México, se han hecho recientemente en el país, con utilidades, con cantidades sorprendentes. Bueno, ¿qué no fue un escándalo lo de Odebrecht? Están presidentes en la cárcel. En nuestro país no hay nadie en la cárcel y está probado que funcionarios del más alto nivel recibieron sobornos. Ese es el problema de México: corrupción e impunidad. Y solo hay dos opciones, dos alternativas. Se los digo con toda sinceridad. Más de lo mismo, ya saben, hay 3 candidatos que representan más de lo mismo. Quieren un cambio, que se acabe con la corrupción, que se acabe con la impunidad, que haya Estado de Derecho, que haya justicia, que actuemos con humanismo. Existe otra opción, que es la que representamos nosotros. Ahí se los dejo de tarea. Muchas gracias, de todo corazón. Gracias. Agradecemos a nuestros invitados por compartir sus reflexiones y les pedimos permanecer en el estrado para recibir un reconocimiento. Que no te vayas, Andrés Manuel. Acabamos de escuchar a Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Andrés Manuel, en este encuentro, en esta charla con la periodista Adriana Pérez Cañedo, dijo al iniciar que se encuentra contento y bien, y además seguro de que la tercera es la vencida. Habló, por ejemplo, entre los temas económicos, de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Dijo que es importante que esta negociación se concrete para bien en relación a los beneficios que dará tanto a México como a Canadá y a Estados Unidos, y dijo que lo importante es mantener libre comercio y sin aranceles a los productos. Otro de los temas que abordó y que fue cuestionado fue el del nuevo aeropuerto internacional de México. Dijo que hay certeza para los que ya han invertido en este macroproyecto de que a través de los bonos ellos podrán pues mantener su inversión. Escuchemos. Nosotros estamos a favor de que se continúe con la relación comercial con Estados Unidos y con el Canadá. Queremos que haya una revisión de los acuerdos, pero que no se cancele el tratado. Estamos esperando los resultados. Tengo información que ya se han avanzado algunos acuerdos, ya se tienen algunos acuerdos, Sí. no se han dado a conocer por razones que desconozco. Debería de haber más información para que no nos vayan a sorprender con un acuerdo que no sea benéfico para el sector productivo del país y también para nuestros socios comerciales. Andrés Manuel. Nosotros, te aclaro, estamos esperando que se informe sobre cómo va la negociación y deseamos que se puedan firmar estos acuerdos después de la elección. Sobre la relación bilateral que existe con Estados Unidos, el político tabasqueño criticó el tratado discriminatorio por parte del mandatario Donald Trump hacia los mexicanos. Esto fue lo que dijo. Pensamos que no es correcta la política de maltrato a nuestro país. No
merece nuestro país, nuestro pueblo, un trato discriminatorio. La relación bilateral de México, del gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos, tiene que